Bueno, ok. Buenos días a todos. ¿Cómo está ahí el sonido? ¿Me escuchan? ¿Hay como un poquitito de eco? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Me ven? ¿Sí? Bien. Estoy muy contento de esta tarima. Me está dando una ayudita extra. Bien, vamos a hablar un poquito de cómo enfrentar el desafío de la ciberseguridad de la transformación digital. Muchos de ustedes ya han tenido diferentes espacios, están abordando las propias iniciativas, que es justamente como ese éxodo, ¿no? De cambiar lo que estoy haciendo en mi organización para seguir haciendo lo que venimos haciendo, solo que mejor, con las mismas personas, con más presupuesto, ¿no? Nada, mentiras. Eso es uno de los desafíos que más tenemos, ¿verdad? Hacer más con menos, cambiar, reinventarnos constantemente, y eso es parte de lo que queremos tratar de hacer en esta charla, hablar un poquito de esos desafíos y cuáles son como los consejos que nosotros como fabricantes de ciberseguridad podemos darles a ustedes, pero estos consejos es simplemente la recopilación de la experiencia de trabajo de organizaciones como ustedes y de buenas prácticas que hemos encontrado en la industria que han tenido resultados positivos. Y me quedo con una de las primeras presentaciones donde estaban hablando de cómo la persona que nos ayuda a servirnos el tinto es capaz de hacer la videoconferencia, ¿verdad? Es como la democratización de la tecnología, y eso es algo que es fantástico, me parece bien interesante. Esto ya lo hemos visto. La transformación digital es un proceso de básicamente el recambio del ADN de una organización, y tradicionalmente lo que siempre vimos era que eso no era para mí, yo sigo haciendo mis procesos de la misma manera en las que los venía haciendo, y pensemos, por ejemplo, ¿cuál sería el proceso de transformación digital para, no sé, una aseguradora, para una empresa que comercializa, distribuye y almacena papel, por ejemplo, o una funeraria, o una panadería, o una empresa de ingenieros civiles? ¿Cómo hacemos que los procesos tecnológicos se incorporen y se cambien en el ADN de las organizaciones para que, no sé, una empresa de ingenieros civiles pueda hacer sus estudios de suelos y pueda entregar la información que sirve para construcciones en el futuro? Y de nuevo, ¿cómo la tecnología apoya estos procesos? Entonces, justamente es pensar que todas las áreas de negocio son impactadas por estas nuevas iniciativas. Y cambia radicalmente la forma en la que la organización opera, pero también cómo la organización es percibida por sus clientes. Eso también es extremadamente interesante. Y quiero que se transporten un poquito en el tiempo. Piensen un poco cuando ustedes compraron su primera póliza de seguros para el carro. Y piensen en todo el proceso, hacer la fila, llenar el formulario, esperar, hacer el avalúo, un montón de cosas. ¿Y cómo es ahora? ¿Qué tipos de sistemas están interviniendo? ¿Vieron ustedes un asesor con la compañía con la que están haciendo eso? Entonces piensen en la apertura de servicios financieros, piensen en las facturas de los servicios, piensen cómo todos los procesos de tecnología están al alcance de la mano desde el punto de vista nosotros como consumidores. Primero, para obtener servicios más rápidos, pero también para cambiar radicalmente la forma en la que percibimos los productos y servicios de una organización. Y eso siempre es como esta dualidad, ¿no? Yo como cliente de alguna organización, pero también yo como empleado que hago parte de este andamiaje que ofrece servicios hacia los demás. Entonces, esto es bien interesante porque tenemos justamente un ciclo, y esto es trascendental para entenderlo. Lo primero que se habla del proceso de transformación digital es de la transformación de los productos. Ahora pensemos en eso: una póliza de seguros, un estudio de suelos, pan, consumibles, retail.
¿Cómo hago para que efectivamente puedan ser cambiados estos productos para que tengan ciertos componentes de tecnología? Y de nuevo, ¿cómo los incorporo? No solamente como organización, sino cómo cambio el mindset. Esta es una de las palabras que a mí más me gusta utilizar ahora, para entender cómo el común de las personas entiende lo que yo tengo que ofrecer en mi día a día. Esto es muy importante. Obviamente, estos procesos de transformación digital no surgen de la nada y no se diseñan solamente porque quiero estar en una nueva ola, ¿verdad? El proceso de transformación digital lo que está buscando es que justamente seamos más competitivos, que podamos ofrecer cosas que antes no podíamos ofrecer de una buena manera y que permita optimizar el negocio, reducir costos. Justo al final de la presentación vamos a hablar un poquitito de eso. Pero también, por otro lado, algo que es extremadamente importante y que me encanta que, por ejemplo, muchos fabricantes estén reforzando esto, y es la capacidad de empoderar a los colaboradores en las organizaciones. Trabajar con ellos como personas que son fundamentales para el éxito de la transformación digital. Y muchas veces hablamos de implementar nubes públicas, privadas, híbridas, colaboración, un montón de cosas, inteligencia artificial, que es ahora lo que está de moda. Pero ¿dónde está ese engranaje entre las personas con la tecnología? Casualmente la transformación digital lo que está considerando es eso. Y lo que podemos analizar en estos puntos es que efectivamente los procesos de transformación digital, independiente de la vertical en la que estemos trabajando, son exitosos si las personas adoptan y sienten esos procesos como propios. ¿Okay? Y esto básicamente nos va a llevar a un punto en donde consideramos que la transformación digital ya tiene números suficientes para que se considere como que hay masa crítica. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no es algo nice to have, que no es algo que deberían tener algunas empresas como las que tienen como que investigación de punta de tecnología, sino como que es algo que ya es natural para la industria. Y esto es natural. Piensen en qué ocurre, por ejemplo, cuando todos los ejemplos que les he colocado, aseguradoras, retail, finanzas, están tomando, por ejemplo, decisiones de irse a la nube. Ese es el concepto que estuvo de moda el año pasado, ¿verdad? Yo me estoy yendo para la nube y pues todavía nadie entendía muy bien cómo era eso, ¿verdad? Pero piensen en el impacto tecnológico de saber que ya la información no está, que no sé en dónde está. Tengo más o menos una idea en dónde reside, pero que yo sabía antes, hace algunos años, que yo veía la información que residía en ese servidor, sabía en qué disco duro estaba, eso para mí ya no es relevante. ¿Qué me importa a mí? Que la información esté segura y que esté disponible cuando mi negocio lo necesita, ¿verdad? Entonces son algunas de las cosas que son interesantes analizar y que nos hacen caer en cuenta que esto es algo para todos, esto es democrático y esto me parece bastante interesante. Voy a hablar entonces en esta parte de 3 cosas que son fundamentales, ¿ok? Y lo primero que les quiero hacer énfasis es que esta presentación trata de no ser una presentación técnica y esto es a lo que quiero que se enfoquen, ¿ok? La parte más importante de la transformación digital es que las tecnologías son ampliamente disponibles, están dispuestas para que las personas de altos recursos económicos, medios recursos económicos y bajos recursos económicos, que son las que más necesitan de esta adopción de tecnología, puedan tenerla. Y eso es fantástico para el desarrollo de nuestro territorio. Si queremos que Colombia avance como país, si queremos que América Latina progrese como organización, pues típicamente estos son herramientas que permiten que este tipo de situaciones se den. Así que lo que realmente importa es cómo nosotros como organización y cómo nosotros como empleados utilizamos esto. Ya hemos hablado de colaboración, hemos hablado de muchísimas tendencias asociadas a cómo voy a adoptar nuevos procesos de tecnología para optimizar cosas, pero al final del día el corazón de esto y lo que define si esto sí es un éxito o no, es cómo yo como empleado lo uso. Si para mí es natural, si para mí es normal que la forma por default de hacer el intercambio de información va con estos procesos tecnológicos. Si es un proceso tortuoso, si es un proceso complicado, si es algo que para mí representa un dolor de cabeza, no va a funcionar. Y ustedes lo han escuchado, hay muchas compañías que invirtieron cientos de miles de dólares, millones de dólares en transformación de sus procesos de facturación, de inventarios, de manejo de proveedores, y sacaban el pecho a decir que lo habían hecho, que se habían gastado 3 años haciéndolo y los empleados estaban frustrados. Y seguían utilizando como caminos alternativos para poder llegar a los sistemas de facturaciones tradicionales, porque nunca sintieron esos sistemas como propios. Y eso es la principal recomendación que les quiero dar. Si la totalidad de la organización es capaz de adoptar esto, vamos por buen camino. Si hay algo que nos dé como un sinsabor en lo que estamos haciendo, tenemos que reevaluar las cosas. Entonces, una de las cosas más interesantes con esto es cruzar el éxito de una iniciativa de transformación digital con las capacidades digitales de un tipo de implementación que yo quiera hacer sobre un proceso muy específico de mi negocio
Y básicamente es transformar la experiencia de compra, de los procesos operativos y en general de los modelos de negocio que mi organización está teniendo. ¿Ok? Pero estas transformaciones exitosas dependen literalmente de qué tan firme sea la iniciativa que se tiene. ¿Y esto qué quiere decir? Que las personas de tecnología, en este caso todos ustedes, primero sepan de su negocio. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo una entrevista con alguno de ustedes y yo les pregunto a ustedes qué hacen, lo primero que me tienen que decir es: yo trabajo en una constructora. La constructora tiene 19 años de fundada, tiene 2.600 empleados. La facturación en los últimos 18 meses fue tanto. Los proyectos sobre los cuales estamos trabajando son estos. Y que ustedes hablen de negocio y que esas necesidades de negocio sean fácilmente traducibles a necesidades tecnológicas. La labor por la cual las personas de tecnología hoy en día son tan exitosas es porque deben moverse naturalmente en esos dos mundos. ¿Ok? Y si hay un liderazgo claro en el implementar esos nuevos procesos de tecnología para, qué sé yo, manejar un inventario, manejar la relación con proveedores, enviar facturación, todos esos procesos, si literalmente el grupo de tecnología lo adopta, lo lidera y desde Upper Management, eso quiere decir gerencia general, toma esto como una bandera que hay que llevar, es donde hemos visto que las cosas pueden ir de una mejor manera. Cuadrantes, esto es tal vez como lo más fácil de entender, ¿no? Es como lo que está fácil de entender. Si yo me gasto mucho tiempo en hacer implementaciones técnicas exitosas y literalmente las personas no están convencidas, pues la rentabilidad va a ser muy mala. Y en todas las implementaciones donde efectivamente hay un empowerment de las personas y una capacidad de liderazgo con respecto a todo lo que yo tengo que hacer a nivel de transformación digital, que esto no es nada más que personas hablando con personas, ya sea por videoconferencia, ya sea hablando, lo que sea. Pero si hay este empowerment, las cosas cambian de manera positiva. Eso es fundamental. Esto no son bits y bytes, esto no son licencias, son las mismas personas hablando como hablaban hace cientos de años. ¿Ok? Bien. Traten de ponerle mucha atención a este slide. Este me parece muy importante. Si quisiera dejarles como una enseñanza de esta presentación que sea útil para ustedes, es esta. El qué. 3 cosas muy importantes. Nuevas tecnologías sobre procesos existentes, esto ya lo saben ustedes, ¿verdad? Reemplazar lo que hacíamos antes de manera manual y lenta por cosas que eventualmente pueden llegar a ser automatizadas de una manera más rápida, ¿verdad? Liderazgo y mentalidad, el mindset. Y esto es muy, muy importante. Eso es lo que tenemos que hacer para que la transformación digital sea buena y sea efectiva para la organización. Y ahora vamos a ver el cómo hacerlo, ¿ok? Son 2 consejos bien sencillos que les voy a dar. Liderazgo, por ejemplo. Hay una serie de libros de un coach muy, muy famoso en todo el mundo que se llama Simon Sinek. Siempre comenzar por el cómo. Los líderes comen de último. Es algo que es fundamental para entender cómo desde arriba en la gerencia hasta todas las escaleras, por decirlo así, que vamos a entender en una organización, todos deben de tener este pensamiento y abordarlo directamente sobre transformación digital. Por otro lado, pensar en explicar matemáticas. ¿Quiénes tienen niños de 6, 7 años, más o menos? Okay. Bien. ¿Cómo es el proceso de explicarles matemáticas a ellos? Teniendo en cuenta que cuando uno abre el libro uno no lo entiende. Y uno lo que comienza a darse cuenta es, uy, me cambiaron las matemáticas, ¿verdad? Y esto es fundamental. Piensen en ese ejercicio que es tan interesante. Cómo, desde el punto de vista de gerencia general, gerencia de operativa, gerencia de tecnología, estamos explicándole matemáticas a los demás empleados. Cómo lidero con el ejemplo. Y esto es bien, bien interesante. Sirviendo la comida para todo el grupo de personas en la organización y quedándome de último para ayudar a los que lo necesitan. Eso es súper, súper importante. 2 autores muy importantes, Simon Sinek y Daniel Coyle, hablan mucho de esto, de cómo los líderes tienen que empoderar a sus empleados para todas las cosas, incluidos los procesos de transformación digital. Y otro tema muy importante con respecto a la adopción de tecnología se da en función de la mentalidad, del mindset de las personas. Hay una autora muy famosa que es Carol Dweck y habla un poco del concepto mindset y cómo nosotros en el día a día nos la pasamos saltando de un lado a otro y estamos en la mentalidad fija y en la mentalidad dinámica. Y la mentalidad fija es algo que experimentamos en ciertas horas del día. La mentalidad fija nos permite solamente hacer lo que tenemos que hacer en el día y se acabó. Y es lo que nosotros en Colombia decimos la hora donde calentamos la silla ya está, ¿no? La famosa, perdón, ¿no? El francés, la famosa hora nalga, ¿no? Donde entramos a las 8 de la mañana y nos vamos a las 5. ¿Qué hicimos en eso?
Por eso todos los estudios de inversión de tiempo se van a dar cuenta que los países que son exitosos invierten en teoría menos horas, pero en esas menos horas hacemos más cosas. No sé si recuerdan la primera presentación que habló del tiempo que tomaba iniciar una reunión. 20 minutos. Eso es increíble. ¿Eso qué quiere decir? Que en Colombia somos especialistas en tener reuniones a las 7 de la mañana, en llegar 5 minuticos tarde y comenzar a las 7:30. Entonces, piensen todo lo que significa esto en el día a día, ¿verdad? Las mentalidades fijas y las mentalidades dinámicas cambian radicalmente la forma en la que nosotros estamos percibiendo la tecnología. Si nuestros empleados, nuestros compañeros de trabajo perciben este proceso tecnológico utilizando la mentalidad fija, no va a cambiar. La mentalidad dinámica significa el desafío. La mentalidad dinámica significa qué es lo que ese desafío corresponde para mí, los beneficios que yo tengo como empleado por adoptar esas nuevas iniciativas. Y de nuevo, esto no es tecnología, es personas hablando con personas. Traten de revisar estos libros, son muy interesantes, van a encontrar muchos videos en YouTube, mucha información que les va a servir de nuevo para trascender sobre la forma en la que ustedes están interactuando con los demás en el proceso de transformación digital. ¿Ok? Bien. Continuando la tortura, les han hablado de esto, ¿verdad? IoT, la nube, la ciudad inteligente, la inteligencia artificial, el doble digital, eso también es bien interesante, el crecimiento en redes 5G y el cambio radical sobre la industria, ¿no? Sobre la industria 4.0. Y a esto le tenemos que poner atención todos. Si algo nos vamos a dar cuenta con respecto al tema de 5G, no es que sencillamente es más rápido, es que la rapidez con la cual vamos a hacer intercambio de información va a permitir que creemos un espectro nuevo de posibilidades. ¿Eso qué quiere decir? Piensen, por ejemplo, en el seguro del auto. Piensen en la capacidad de poder ver por realidad aumentada cuál va a ser el proceso de reparación de su auto. O sea, que ustedes tengan la capacidad de abrir una aplicación y que ustedes vean su auto y que en tiempo real van a ver exactamente cuáles son las partes que van llegando y cómo van cambiando. Si yo les hablo de eso ahora, pues es normal. Bueno, suena bonito, pero pues es normal. Pero si yo les hablaba de esto hace 3 o 5 años, es como que wow, César se enloqueció. Ese es el tipo de cosas para las cuales tenemos que estar preparadas. El tema de la asistencia remota, para muchísimas cosas, para el mantenimiento de tecnología, para el mantenimiento de procesos, pero ¿qué tal, por ejemplo, para temas de salud? ¿Qué tal, por ejemplo, para el control de los procesos en el sector de la salud, para poder monitorear la salud de las personas? Entonces, las transformaciones en estas redes van a permitir que todas las organizaciones, sin ningún tipo de excepción, tengan una postura completamente diferente a cómo adoptan sus procesos del día a día. Entonces, veamos algunas métricas que son bien interesantes para colocarnos en contexto. La primera nos va a hablar un poco de el revenue de inteligencia artificial a nivel mundial de 2016 a 2025. Ahora miren esta cifra que es bien interesante y fíjense puntualmente en la de 2022. Ya estamos cerca de los 37, casi 38 billones de dólares. Eso fácilmente puede colocarse como entre la 20, 30 empresa de tecnología, si fuera una única empresa de tecnología dedicada justamente al revenue de inteligencia artificial, en un tema que todavía nosotros no entendemos. ¿Y cómo podemos adoptarlo en nuestro día a día? Entonces, por ejemplo, piensen en esto. ¿Qué puedo hacer a nivel de los motores de inteligencia artificial que se encuentran en las nubes públicas que ustedes ya conocen para implementarlo dentro de mis procesos que yo tengo en mi organización? ¿Cómo puedo hacer labores repetitivas que requieren cierto grado de decisión con un proceso automatizado? Eso es fantástico que pueda llegar a ocurrir. Y los mercados son bien interesantes para el futuro de todo lo que nosotros podemos hacer para transformar nuestro negocio. Siguiente variable interesante, distribución de los dispositivos del Internet de las cosas, donde las principales iniciativas que se están teniendo están en la capacidad de transformar mi ciudad. Una ciudad que tiene problemas de tráfico, de contaminación, de seguridad, como una ciudad como la nuestra, como Bogotá. Y ese es el tipo de decisiones que son interesantísimas, en donde en la implementación de dispositivos de IoT van a cambiar radicalmente la forma en la que nosotros como ciudadanos percibimos una mejora en nuestra calidad de vida. Y esto es lo que realmente va a marcar la diferencia, porque simplemente es la suma de las iniciativas de las organizaciones, cómo adoptan estos dispositivos para sus procesos, pero también para mejorar la calidad de vida de las personas en general, para
pagar el servicio de electricidad, para saber que el servicio de electricidad no está funcionando bien, para evitar problemas con el fluido de electricidad, de agua, de gas, y que efectivamente estos dispositivos mejoren la experiencia de usuario con respecto a estas empresas. Si hay algo que en general nos une a nosotros los colombianos es la capacidad de no sentir un cariño muy bueno sobre las empresas de servicios públicos cuando dejan de prestar el servicio público, ¿verdad? Pero no nos enfocamos en que, por ejemplo, estos dispositivos permiten alertar de manera temprana una degradación en el servicio o permiten alertar de manera temprana la falta del servicio y poderse reponer de una manera más rápida. ¿Okay? Esto es fundamental y es bien interesante porque, de nuevo, cambia cómo percibimos los productos que nos ofrecen las compañías. Y quiero colocarles un ejemplo bien interesante. ¿Quiénes son bogotanos? Bogotanos, así. Tomadores de changua orgullosos, ¿sí? Bien, muy bien. ¿Se acuerdan de TV? ¿Se acuerdan se llamaba la empresa de teléfonos de Bogotá en esa época, ¿verdad? ¿Cuánto era el tiempo que tomaba la instalación de una línea telefónica? ¿Se acuerdan? Era como años bisiestos, ¿no? Esa cosa era frustrante. ¿Cuánto tiempo toma hoy? Porque un dispositivo IoT tiene la capacidad de saber en tiempo real que en el strip hay capacidad y que efectivamente la cuadrilla que pueda hacer la instalación puede hacerlo en un tiempo récord. Y ahora nosotros no lo vemos como una ventaja. Si la línea telefónica no está instalada en 3 días, ya es un proceso, ya es algo que es deplorable. Pero fíjense cómo se ha transformado radicalmente el servicio, pero también cómo se transforma radicalmente cómo nosotros percibimos los productos y servicios que esta compañía ofrece. ¿Ok? Bien, otro tema importante. Y esta me encanta verla. 2020. Si ustedes suman la cifra de la cantidad de inversión que se hace a nivel mundial en dispositivos de IoT, ese 2020 me encanta mostrarlo porque sumado significa el Producto Neto Bruto de lo que eventualmente sería la 5ª economía del mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que hay más inversión en dispositivos de lo que puntualmente podría ser Alemania a nivel económico. Eso quiere decir que todos estemos involucrados en esto. Esto es una realidad. Y para terminar el tema de 5G y la cantidad de suscriptores que vamos a tener en 5G. No, en este momento Colombia no tiene ninguna red implementada con 5G. Lo que es más interesante es que todos los proveedores de telefonía celular, todos ya tienen en su roadmap implementado esto. ¿Cuándo lo van a hacer? ¿De qué manera lo van a trabajar? ¿Con qué vendors van a trabajar? Y los servicios que van a estar trabajando. La realidad es cómo con 5G, con conectividad en 5G, yo que soy una aseguradora, yo que soy una empresa de retail o yo que vendo pólizas de seguros, estoy tratando de cambiar mis procesos para que esto ocurra. Porque recuerden, esto no es un servicio para ellos, esto es un servicio para todo el mundo. ¿Cómo transformo digitalmente mi organización para cuando esto ya ocurra? El problema es que antes ocurría en un marco de tiempo de 3, 5, 7, 9 años. Ahora ustedes se han dado cuenta que ustedes están implementando servicios que el año anterior no existían. Y que literalmente estamos trabajando con profesionales que estudiaron una cosa completamente diferente. Muchos de ustedes trabajan en una posición sobre la cual ustedes tal vez no coincidiera con lo que hubieran estudiado en la universidad. Y es una realidad. El marco educativo todavía no está preparado para las profesiones del futuro. Esto lo hemos visto por todo lado. Bien. Este es el otro escenario que ya va a ir enfocado un poquito más hacia el mundo de la ciberseguridad, que es el mundo de Fortinet. Y es justamente la proliferación de los datos. ¿Ok? Hay unas métricas que tampoco quise colocar para no tratar de inundarlos, pero nosotros hacemos en el año inmediatamente anterior y generamos la cantidad de información que representaba los últimos 10 años anteriores. ¿Eso qué quiere decir? Que en lo transcurrido de 2018 hemos creado como raza más información de lo que se creó de 2017 al 2007. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo las redes están preparadas para esto? El costo del acceso a Internet, el costo de la conexión a la red, ahora es un commodity, es algo que es bastante simple. ¿Quiénes se acuerdan de su primer módem? Los ruidos que hacía, ¿se acuerdan? Así, y uno sí, y uno gritaba, no me descuelguen el teléfono. Yo tenía que esperar muchas cosas, mucho tiempo para hacer lo que tenía que hacer. Hoy en día, sentir que en este momento, por estar en este espacio, no tenemos conectividad, algo nos está faltando. Casi como si fuera un servicio vital para nosotros, ¿verdad? ¿Cómo vemos entonces la tecnología de ciberseguridad como una espada de doble filo? ¿Quiénes trabajan dedicados en el tema de ciberseguridad dentro de sus organizaciones? ¿Ok? Bien, muy bien.
Eso está bien interesante. Antes esa posición no existía. Una de las cosas que tradicionalmente la ciberseguridad creó y creó un mal nombre es la palabra no. Yo quiero crear un nuevo producto de mi empresa, quiero crear un nuevo servicio, hasta que el de seguridad diga que no. Yo tengo muchas ganas de abrir el sistema que tenemos de inventario para todos los vendedores que tengo corriendo por todo Colombia, pero el de seguridad dice, ¿están conmigo? Dice no, muy bien. El oficial de seguridad, el oficial de tecnología siempre tiene que decir sí, ¿cómo? Vamos a hacerlo. Y la forma de hacerlo es esta. Y ver la ciberseguridad como un habilitador del negocio. ¿Por qué? Porque literalmente la ciberseguridad se quedó de último en la transformación digital. ¿Ok? Entonces, pensando en ese orden de ideas, la ciberseguridad tiene un montón de obstáculos y es justamente el foco de esta charla. ¿Cuál es el principal obstáculo que tenemos? Y está en la parte superior izquierda. Conseguir personas que sepan de ciberseguridad es algo que es bien complicado. Y es aquí donde los vendors nos apoyamos muchísimo en compañías especializadas como Arus, organizaciones que sepan de esto para poder ayudar a las organizaciones a pasar estos pasos de una mejor manera. ¿Por qué? Porque necesitamos profesionales de ciberseguridad que sepan del negocio y eso es fundamental. ¿Por qué? Porque el profesional de ciberseguridad, si es un profesional de ciberseguridad en nuestra empresa de seguros o en el banco o en la empresa que se encarga de retail, debe saber del negocio. Es fundamental que sepa del negocio y debe traducir las necesidades, las esperanzas y los problemas del negocio en políticas de seguridad. Y aquí les va el otro consejo. La política de seguridad no se escribe con Fortinet. La política de seguridad no se escribe con algún software extremadamente fancy. Se escribe con Word, se habla entre personas, se define sabiendo qué es lo importante y posteriormente los procesos y los temas técnicos van con ¿qué? Con la tecnología que apoya. Pero es un porcentaje muy bajo, ¿ok? Buena parte del proceso radica en las personas tomando las mejores decisiones en función de la empresa. Por otro lado, el tema de la seguridad, de nuevo, termina siendo un obstáculo muy fuerte para el tema de la implementación de transformación digital y también para los procesos de migración, por ejemplo, a temas de la nube. ¿Por qué? Quiero que piensen en sus organizaciones, piensen en los data centers, en los centros de datos donde están sus empresas. Y ustedes el rack lo ven. Ven el cable que va a conectar al acceso a Internet. Ven el lugar donde están los discos duros. Pero cuando están en la nube, ¿dónde está? ¿Dónde está la información? ¿Cuáles son las posturas entonces que yo tengo con respecto a ciberseguridad para esto? ¿Y eso qué quiere decir? Mi mindset tiene que cambiar. Tengo que tener un mindset dinámico para entender que yo ya no estoy en control de la información. Pero lo que tengo que hacer, ¿qué es? Es el sí, ¿cómo? ¿Cómo hago que la información fluya de la manera adecuada para que los actores que necesitan esta información lo puedan hacer, teniendo en cuenta que ya el control que tenía sobre la información que estaba antes en mi data center, eso ya no existe y no va a existir. ¿Ok? Entonces, surge el término SX, la transformación de la seguridad, y es justamente integrar la seguridad a los procesos de tecnología. De nuevo, la seguridad de la información llegó de último. ¿Esto qué quiere decir? Y quiero colocarles un ejemplo de hace muchísimos años. Cuando hablábamos de ciberseguridad, hablábamos de spam, ataques, troyanos, no se conecta a Internet porque el computador va a explotar. O sea, seguridad paranoica y eso no funciona. Y quiero que ahora piensen en esto. Por muchos años había una crema dental que se parecía muchísimo a Fortinet, muchísimo. Y por muchos años yo me anunciaba en algún banco y decían que llegó César, el de la crema dental. Piensen en esa crema dental, ¿ok? No se burlen más. Piensen en esa crema dental, ¿ok? Ahora piensen en todas las propagandas de esa crema dental. ¿Cuántos de ustedes recuerdan que qué estaba haciendo la persona en esa propaganda, por ejemplo, de crema dental? ¿Qué estaba haciendo? Sonriendo, ¿verdad? ¿Cuántos de ellos tenían caries o les faltaba un diente? ¿Cuántos? Ninguno, todos tienen una sonrisa perfecta, ¿verdad? Pues resulta que la ciberseguridad debe ser una postura que muestra la forma en la que sí podemos hacer las cosas de manera positiva. El sí, ¿cómo? Dejar de pensar en seguridad por paranoia a pensar en seguridad como el habilitador de mi negocio, lo que permite que venda más pólizas, lo que permite que la fila de atención en mi punto de venta sea menor, lo que permite que pueda hacer más transacciones. Porque, seamos sinceros, ¿quiénes de ustedes se sienten así tan motivados
para decir que ustedes van a comprar un firewall porque tiene las mejores conexiones nuevas por segundo de la industria? ¿Cómo van a hacer ustedes con esa variable para hacer que su empresa funcione mejor? O se reduzca en algún departamento, o que literalmente tenga la capacidad de poder hacer que ustedes se vayan a su casa a las 5 de la tarde, porque la anterior tecnología los hacía ir más tarde. ¿Me entienden? Ese es el tipo de cosas que realmente, al menos en Fortinet, queremos cambiar. La transformación de seguridad sobre la seguridad digital. Se me fue un slide. Requiere que puntualmente estemos hablando de cambiar el esquema, de nuevo ese mindset que lo teníamos fijo, en donde literalmente ¿dónde va el equipo que protege la red? Pues donde no confío, en la salida de internet. Pero ahora ¿dónde está la salida de internet de las empresas? No se sabe. ¿Dónde están los empleados? Ya ni siquiera están en el puesto de trabajo. Entonces ese concepto tradicional ya no existe. Entonces es necesario llegar a pensar en el esquema tradicional del perímetro. Eso lo tenemos que botar a la basura. A llegar a pensar en el aseguramiento de los datos, las personas, los dispositivos y la nube. Esto es fundamental. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos esta implementación? Esto es bien importante. Desde el punto de vista Fortinet, ya de pronto lo han escuchado en algunas cosas, tenemos algo que se llama el Fortinet Security Fabric. Y el Fortinet Security Fabric es básicamente una iniciativa en donde lo que queremos hacer es ponernos de acuerdo, porque hay una gran cantidad de insumos en el parque tecnológico de las empresas, pero lo que todos los vendors han hecho muy bien es ser envidiosos con la información, es no ponerse de acuerdo, es tener una gran cantidad de información que solo es buena para ellos, pero no es buena para el vecino. Y el Fortinet Security Fabric lo que está haciendo es eso, y es lo que nos dicen a nosotros en el jardín de niños, ¿no? Que es bueno compartir. Y el Fortinet Security Fabric lo que está haciendo ¿qué es? Es tener un punto central de gestión para toma de decisiones. Pero la toma de decisiones no es un gestor de equipos donde en una pantalla instalo políticas de firewall para 40 cosas. No. Tomar decisiones significa ¿qué quiero hacer con mi empresa mañana? ¿Cómo hago para reducir costos? ¿Cómo optimizo el ancho de banda para que las conferencias del call center funcionen bien, pero que efectivamente el gerente general que quiere bajar la actualización del teléfono también funcione? Eso es orquestar ciberseguridad con el negocio por delante. Por otro lado, la capacidad de poder tener un API, un ecosistema completo de compartir con socios de negocios, con muchos de los que ustedes están viendo en estas presentaciones, donde compartamos información que les sirva a los demás. ¿Que les sirva a los demás de qué manera? Piensen que si nosotros estuviéramos en el tiempo tradicional de las redes segmentadas, vamos a tener como diferentes segmentos de red, y pensemos que en este sector de aquí vamos a tener un problema. Si yo como fabricante de ciberseguridad soy capaz de darme cuenta de ese problema, el Fabric va a permitir que yo hable con la infraestructura tradicional, la infraestructura de networking, para decirle, hey, hay un problema, separa la red y deja que acá vayamos a resolver el problema, pero todos ustedes van a estar tranquilos. De nuevo, eso es una decisión de negocio, ¿me entienden? Y esa es la bondad del Fabric. Entonces el Fabric va a tener 3 variables, que sea amplio, que sea integrado y que sea automatizado. Entonces la primera variable se da en función de los dolores que sienten ustedes. Fíjense, por ejemplo, en la capacidad de conectarse a internet, que ahora es cada vez ubicua y ustedes eligen el proveedor que ustedes crean que es más conveniente. Tienen acceso a la red de diferentes escenarios, pero lo que quieren es acceso a internet ya. Ahora las aplicaciones ya residen en diferentes lugares. Hoy en día ustedes van a estar muy familiarizados con el concepto de nube híbrida, ¿verdad? Porque su data center se está transformando en 3. Lo que tengo en premisa local, lo que tengo en nube privada con un proveedor de nube privada y con un proveedor de nube pública. Es muy normal que esto ocurra. Ahora, ¿cómo como organización soy capaz de poder transformar esto? Ahora adoptando, por ejemplo, nuevos compañeros del trabajo mediante información de inteligencia artificial, mediante bots. Y cómo de nuevo mi centro de datos se ve reflejado ahora en un centro de datos que por definición está distribuido. Y esto, de nuevo, puede ir desde el punto de vista más simple. ¿Cuántos de ustedes ya, por ejemplo, tienen su correo electrónico basado en nube? Con diferentes vendors, cualquiera de ellos, ¿verdad? Y se han preguntado, ¿dónde está el correo? ¿Dónde reside? ¿En qué centro de datos está? ¿Qué disco duro lo tiene? No les preocupa, ¿verdad? Pero el correo debe seguir prestando la misma función. Entonces, en ese orden de idea, es necesario que las personas que están siendo responsables de la parte de ciberseguridad, deben tomar estos desafíos y tener un mindset dinámico que le permita entender que la postura de no sirve. Ese es el sí, cómo voy a asegurar mi organización, teniendo en cuenta que ahora mi información reside en diferentes lugares. Tengo diferentes vendors, tengo diferentes iniciativas. ¿Ok?
Por otro lado, los servicios e inteligencia de ciberseguridad debe estar asociado a todo lo que yo hago. ¿Para qué? Para poder entender que la investigación en ciberseguridad me sirve para evitar, obviamente, problemas de ciberseguridad de mi organización, pero también me sirve para que mi organización esté más disponible. Y todos ustedes lo experimentaron. ¿Quiénes han sido víctimas? Bueno, eso está difícil, ¿no? Pero ¿quiénes han sido víctimas de ransomware? Algunos levantarán la mano, algunos no. Nadie, ¿no? Bueno, supongamos que ninguno ha sido víctima de ransomware, ¿ok? Pero en el hipotético caso que les hubiera pasado el ransomware, si yo fuera el gerente general, la primera pregunta que haríamos es ¿cuánto dinero perdimos por eso? Como oficial de tecnología, yo tengo que estar preparado para decir, asociado a productividad, asociado al valor de la información, asociado a los activos comprometidos, ¿cuánto fue el dinero estimado que perdimos? Si yo como persona del área de tecnología no estoy preparado para hacerlo, tengo que reevaluar constantemente la forma en la que yo estoy entendiendo mi negocio. Eso es fundamental, porque el gerente general ¿de qué sabe? Pues del negocio. Él no sabe de routers, ni de switches, ni de firewalls. Él sabe del negocio. Y él espera que sus compañeros, sus peers en la organización, sepan exactamente de eso también. Entonces, eso también es importante. Y lo que estamos tratando de hacer, ¿qué es? Es justamente que estos mundos que están tan aislados estén más pegaditos. Bien, ahora, queremos que sea automatizado. ¿Cómo hacemos que esto sea automatizado? Pues básicamente hacer que la ciberseguridad esté pegada a los procesos de negocio de la organización. ¿Esto qué quiere decir? Muchos de ustedes ya lo están haciendo. La virtualización es común. Ya todos ustedes tienen máquinas virtuales haciendo muchas cosas. ¿Qué pasa si algunos de ustedes si están, por ejemplo, en el sector del retail y quieren lanzar una nueva campaña porque es el Día de la Madre? Entonces tenemos una sección de rosas y de flores y de chocolates, que es como el default de lo que uno le regala a la mamá. ¿Qué pasa en mi organización al nivel de infraestructura tecnológica para poder soportar esos nuevos 15,000 usuarios que voy a soportar? Anteriormente yo tenía que comprar infraestructura en el data center para utilizarlo durante esos picos de tráfico y picos de utilización, ¿verdad? Y el resto del año, equipos y tecnología y switching y routing cesante que no está haciendo absolutamente nada. Hoy en día todas estas organizaciones permiten que sea elástico, que sea adaptable, que permita que yo pueda provisionar, por ejemplo, capacidad de cómputo necesaria para poder soportar tsunamis completos de información por periodos muy cortos de tiempo. Y que eso tenga de nuevo mucho sentido para las organizaciones. Y les voy a colocar el ejemplo más claro para nosotros como ciudadanos. Las elecciones en Colombia. Imagínense lo que significa soportar a nivel técnico el proceso completo de las elecciones de un país como Colombia de más de 40 millones de habitantes. Entonces piensen en toda esa infraestructura tecnológica, pero piensen qué pasa con esa infraestructura el martes, cuando ya se acabó la elección. Lo que tiene mucho sentido es que justamente todo lo que les he hablado sea elástico y que todo el andamiaje completo a nivel de servidores de aplicaciones, bases de datos, a nivel de sistemas operativos, a nivel de aplicaciones que están corriendo, puedan crecer, pero que también ciberseguridad esté pegada con respecto a todas estas iniciativas. Entonces, de la misma manera en la que se orquestan cosas, también la ciberseguridad se orqueste, pero más aún, que la ciberseguridad esté asociada al negocio. ¿Ok? Entonces, la idea es que me permita tener la seguridad como un autoservicio. ¿Y eso qué significa? Que literalmente como una persona que se considera un road warrior, una persona que se lleva su laptop y que está conectado en el primer café que se encuentra, tenga la posibilidad de hacer lo que tiene que hacer, entregar la información que tiene que entregar, obtener la información que pueda obtener y que la seguridad para él es transparente y le ayuda a obtener ese acceso a la información. ¿Me entienden? Por muchos años hablamos de VPNs y encripciones y un montón de cosas, pero eso no sirve, eso no nos ayuda. Lo que nos sirve, ¿qué es? Vender más, venderlo de la mejor manera y hacer que la información valiosa para mi organización no se pierda en el camino. ¿Ok? Bien. Cuando nosotros hacemos entonces este análisis, esto ya es un resumen para ya casi terminar. La primera iniciativa es tratar de hacer reducción de costos por medio de los procesos de integración y automatización. Y en eso muchos de ustedes como organización ya son expertos. Tristemente, como ciberseguridad no lo hicimos muy bien. ¿Por qué? Porque no confiábamos, porque era la cultura del no, porque era un proceso tecnológico que por definición trataba, en función de proteger la organización, excluía a las personas que necesitaban la información de la información. Y esto es un pecado. Cuando las organizaciones adoptan ciberseguridad
como algo más dentro del proceso de transformación digital, entregan procesos que ya vienen con el proceso de ciberseguridad pegados. No lo mencionan, pero el proceso ya funciona con todo eso. Y esto hace que el proceso incremente su valor. Por definición, al ser un servicio que está más disponible, que los empleados están adoptando en el momento en el que lo necesitan, generan valor y generan ahorros y ganancias adicionales en la operación del mismo proceso. Consecuencia de esto, los clientes incrementan su fidelidad, los usuarios internos sienten ese proceso un poco más cercano a ellos y los usuarios permiten interactuar con los procesos tecnológicos de una manera natural, cambian su mindset hacia la tecnología para un proceso más positivo y mucho más dinámico. ¿Okay? Y recuerden, esto es una maratón, esto toma mucho tiempo hacerlo y aborda todas las instancias de la organización. Esto no es una carrera de corto aliento, esto toma tiempo y Fortinet está aquí para ustedes con este proceso. ¿Okay? Muchas gracias por su tiempo. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, antes de los aplausos, así, bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro? Bien. Vamos a estar aquí afuera. En el pasillo los invito a que se traten de conectar a la red de Fortinet que les provee el acceso a Internet y vamos a estar haciendo también una rifa dentro de las personas que se conecten en la red, ¿ok? De Paraarus, muchas gracias por la invitación, estamos honrados de que nos permitan contar un poco nuestra versión de la historia y de nuevo estamos para su servicio, ¿ok? Muchas gracias. Gracias, César.